Hola a todos, soy el licenciado Eber Torres, docente del cursillo de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Bien, estaremos viendo algunos ejemplos resueltos justamente del material de lectura de la unidad 3 denominado triángulos. Veamos el ejemplo 1. Dice en la figura de abajo, el valor de x es igual a. Entonces, tenemos tres ángulos internos. Uno de ellos tiene como medida 2x, la otra 2x y la tercera y última como medida 3x. Por la primera propiedad sabemos lo siguiente. Sabemos que la suma de los tres ángulos interiores siempre nos da 180 grados. Entonces, aplicando esa propiedad, tengo que la suma del ángulo x más el ángulo 2x más el ángulo 3x, eso me da 180. Siguiente paso, reducir términos semejantes. Entonces tengo una x más 2x más 3x que nos da 6x igualado a 180. El 6 que estaba multiplicándole a la x pasa a dividir a 180. Entonces el resultado final sería justamente 30 grados. 180 dividido entre 6 que nos da 30 grados. Entonces ya tenemos la respuesta justamente. Bien, pasemos a otro ejemplo. Veamos el ejemplo 2. Dice, en la figura de abajo, hallar el valor de x. Entonces tenemos un triángulo general ABC y tenemos la bisectriz en el vértice A y la bisectriz en el vértice C. Esas bisectrices se cortan en un punto D y ahí es donde se forma el ángulo X. Bien. Entonces, nosotros sabemos lo siguiente. La propiedad mencionaba que la suma de los ángulos internos a todo triángulo siempre es igual a 180 grados. Entonces, si consideramos el triángulo mayor ABC, entonces tendríamos por un lado que la suma de 30, y aquí tengo beta más beta que sería 2 beta, y aquí tenemos alfa y alfa que serían 2 veces alfa. Entonces podemos formar la primera ecuación que sería 2 alfa más 2 beta más 30 grados, eso nos da 180 grados. De ahí entonces lo que hacemos es el 30 que estaba sumando pasa al otro lado restando. Sacamos factor común 2 y nos queda 2 multiplicado por alfa más beta. 180 menos 30 que nos da 150. Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir a 150. Entonces, como primera condición tenemos que alfa más beta es igual a 75 grados. Bien, a continuación, ahora tomaremos el segundo triángulo. El triángulo menor, que es formado por los vértices A, C, D. Y de dicho triángulo también sabemos que la suma de las medidas de los ángulos internos también nos da siempre 180. Entonces tengo alfa más beta más x y esto nos da 180. Entonces ya tenemos dos ecuaciones. La primera ecuación es que alfa más beta es igual a 75 y la segunda ecuación es que alfa más beta más el ángulo x es igual a 180. Entonces tenemos un sistema y lo escribimos justamente de esa forma. Alfa más beta es igual a 75, alfa más beta más x es igual a 180. Siguiente paso, utilizamos el método de sustitución. Entonces reemplazamos lo que vale alfa más beta en la segunda ecuación. Reemplazar 1 en 2. Entonces alfa más beta más x es lo mismo que alfa más beta más x. Pero ¿cuánto vale alfa más beta? Ya sabemos, y eso es 75. 75 más x es igual a 180. Entonces nos queda expresado de esta forma. 75 más x es igual a 180. Bien, como nosotros queremos encontrar la x, 75 está sumando. Entonces vamos a pasar al otro lado con signo cambiado. Y tendríamos que la x es igual a 180 menos 75. Y como resultado entonces tendríamos que la x es igual a 105 grados. Entonces de esa forma se van aplicando las propiedades de los triángulos. En este caso, en ambos ejemplos utilizamos la propiedad de suma de ángulos internos, justamente.
Bien. La segunda propiedad tenemos aquí, habla de suma de ángulos externos. Veamos un ejemplo justamente. El ejemplo 3 menciona, en la figura de abajo, el valor de x más y. Vemos claramente que aquí y x son ángulos externos, que son justamente la prolongación del lado AC, y aquí sería la prolongación del lado AB. Recuerden bien que tiene que ser la prolongación. ¿Sí? Bien, entonces, para resolver vamos a utilizar la propiedad justamente dada por la propiedad 2, aunque se puede también resolver por otras propiedades. Entonces vamos a analizar la figura. Entonces, en la figura nosotros teníamos que uno de los ángulos, justamente en el vértice A, ya teníamos como medida 40 grados. Si nosotros tomamos la proyección del lado, justamente, ya sea AB para abajo o CA para la izquierda, entonces tendríamos ángulos suplementarios justamente. Es decir, que la suma de esos dos ángulos me tiene que dar 180. Y como aquí ya tenemos 40, la medida exterior a 40, ¿sí? El suplemento, mejor dicho, es 140. Entonces ahora sí ya podemos aplicar la propiedad 2, que nos decía que la suma de los ángulos externos en todo triángulo justamente es igual a 360. Entonces tenemos x más y más 140, la suma de los tres ángulos externos nos da 360. Bien, de ahí entonces despejamos. Dejamos x y del primer miembro, es igual a 360 que lo mantuvimos y 140 que estaba sumando pasó restando. Entonces, operando aritméticamente, tenemos que la suma del ángulo x más y nos queda 220. 360 menos 140, eso nos da 220. Y justamente eso es lo que pedía el ejemplo. Encontrar el valor de la suma de dos ángulos externos. ¿Y cuánto vale? 220. Muy bien. Veamos otro ejemplo. El ejemplo 4 dice en la figura de abajo el valor de x. Este valorcito de aquí es el que queremos hallar. Bien. Entonces, si miramos la figura, tengo un triángulo rectángulo. Tengo la proyección del lado AC y la proyección aquí del lado AB. Entonces, esto que tenemos indicado aquí, alfa y alfa, es la medida justamente de un ángulo exterior correspondiente al vértice B. Y aquí, beta y beta, es un ángulo exterior correspondiente al vértice C. Además de ello, sabemos que tenemos la bisectriz CD y la bisectriz BD. Bien. Entonces, vamos a utilizar nuevamente otra vez la propiedad 2. Entonces vamos a analizar la figura. Y tenemos que el ángulo interior en el vértice A es 90. ¿Sí? Lo que implica que el ángulo exterior también va a ser igual a 90. Porque habíamos dicho que si tenemos la proyección al lado izquierdo del lado AC, entonces el suplemento sería el ángulo que se forma aquí. Entonces si esto es 90, esto de aquí también sería 90 porque la suma siempre nos da 180. Y eso lo tenemos indicado en el siguiente gráfico. Bien. Entonces, ahora sí, ya tenemos los tres ángulos externos. Entonces podemos formar la primera ecuación. Entonces tenemos la medida de 90. Aquí tenemos alfa y alfa que sumado nos da 2 alfa, más el tercer ángulo externo que sería beta beta, que sería 2 veces el valor de beta. Entonces, por la propiedad sabemos que la suma de los tres ángulos externos siempre nos da 360.
Nuevamente despejamos, entonces 90 está sumando, pasa al otro lado restando. Sacamos factor común 2 justamente y nos queda 2 por alfa más beta. Bien, y luego reducimos términos semejantes, 360 menos 90 que nos da 270, el 2 que está multiplicando pasa a dividir, y como primera condición o relación tenemos que la suma de alfa más beta es 135. Muy bien, ya tenemos entonces una relación. Tenemos que recordar, no perder de vista nunca, que lo que nosotros queremos buscar es la medida del ángulo X. Bien, entonces tenemos que ver qué relación hay entre X y la primera ecuación, que es alfa más beta, que es igual a 135. Y esa relación es que si nos fijamos en el triángulo BCD, la suma, utilizando la primera propiedad, la suma de las medidas de los ángulos internos siempre nos da 180. Entonces tenemos una segunda ecuación. Entonces tengo alfa más beta más x, eso me da 180. Entonces tenemos justamente un sistema de ecuaciones y lo resolveré. Entonces la primera ecuación, como ya habíamos dicho, es alfa más beta igual a 135. Y la siguiente, que es alfa más beta más x igual a 180. Reemplazamos entonces 1 en 2. Entonces alfa más beta, ¿cuánto vale? Vale 135 más x, eso nos da 180. Entonces tenemos escrito de esta forma: 135 más x es igual a 180. 135 está sumando, pasa al otro lado restando. 180 menos 135 que nos da 45. O sea que la medida del ángulo que buscamos justamente, la medida de esta x, es de 45 grados. Bien. Tenemos una tercera propiedad que me dice lo siguiente: la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes a él. ¿Sí? Que no sea adyacente con este ángulo exterior. Bien, veamos el ejemplo 5. Entonces, dice en la figura de abajo, el valor de x es igual a, dice. Bien, entonces tenemos un ángulo exterior y vemos que el ángulo x y el ángulo 66 no es adyacente a él. Entonces podemos aplicar la propiedad. Bien, entonces la propiedad mencionaba que la suma de dos ángulos interiores siempre nos da el ángulo exterior no adyacente a x ni a 66. Entonces el ángulo exterior sería con respecto al tercer vértice. Bien, entonces escribimos eso, que la medida del ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Entonces tengo 2x más 15 grados es igual a 66 grados más x. Entonces agrupamos hacia el primer miembro todas las x, 2x, aquí esta x pasa restando, 66 queda fijo y 15 que estaba sumando pasa restando. Entonces tenemos 2x menos 1x que nos da justamente 1, entonces queda x, y 66 menos 15 que nos da 51. Por tanto, el valor de x buscado justamente es 51.